maravilloso, hermanos. Amén. Vamos a abrir la palabra del Señor, hermanos, ahí en Primera de Corintios, capítulo 3. Vamos a darle la lección ahí en Primera de Corintios. La visión de Dios para la iglesia, que es el tema en esta mañana, hermanos. La visión de Dios para la iglesia. Primera de Corintios, capítulo 3. Vamos a dar lectura ahí del 1 al 10. Alternadamente leemos ahí en Primera de Corintios, capítulo 3, del 1 al 10. Lo leemos ahí alternadamente, hermanos. Concluimos ahí en el 10. Gloria a nuestro Dios. La visión de Dios para la iglesia. ¿Cuál era la visión de Dios para la iglesia? ¿O cuál es? Sigue siendo la visión de Dios para la iglesia. Amén. Veamos, hermanos, 1 Corintios 3 dice: de manera que yo, hermanos, no pude hablarlos como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas, disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? ¿Qué pues es Pablo o qué es Apolo? Servidores, por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que cada uno concedió al Señor. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios, que es el que da el crecimiento. Porque nosotros somos colaboradores de Dios, y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Bendito Dios, en esta mañana venimos delante de tu presencia. Primeramente, Señor, buscando la guianza de su Espíritu Santo que nos dirija en esta mañana, que venga y ponga la palabra en nuestro corazón y podamos ser hacedores de esta palabra y no tan solamente oidores. En este momento nos ponemos en tus manos y que tu Espíritu Santo administre en el nombre poderoso de tu Hijo amado, que es Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Tome asiento, hermanos. La visión de Dios para la iglesia, hermanos. Esto es lo que Dios ha visto en la iglesia, o lo que Dios ha puesto sobre la iglesia. El texto dice: os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Esto es la visión de Dios para nosotros como iglesia, hermanos. Esto es la visión de Dios, que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Esto es claramente la visión de Dios para la iglesia. Por eso dice: mirar cuán bueno, dice el salmista, mirar cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. El mismo deleite, el mismo regocijo, el mismo sentir de estar en esta mañana, lo sintamos todos. Que sea un deleite, que yo vengo en esta mañana para que Dios me edifique, para que Dios haga algo en mi vida y yo pueda ser transformado, yo pueda ser diferente y yo pueda irme cada día preparando para que el día que esté delante de su presencia me presente como un hijo aprobado, no desaprobado, aprobado. Esto es, hermanos, lo que venimos servicio tras servicio a tratar de edificarnos cada día para que un día estemos realmente delante de Él. ¿Cuántas personas, hermanos, no han querido ser edificados con la palabra?
han desechado la palabra, no la atienden, no la reciben, no la tienen por algo importante en su vida, no han valorado realmente las promesas que Dios nos ha dado, las bendiciones que Dios nos ha dado. Por eso te dice claramente: os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. De esta manera viene y se enfoca el apóstol Pablo a la iglesia de Corintios, hermanos. Porque la mirada de los creyentes no estaba en el fundamento que era Cristo Jesús. La mirada de ellos estaba en aquel que estaba enfrente de ellos, en aquel líder. Por eso decía: yo soy de Apolo, yo soy de Pablo, yo soy de quién. ¿De quién somos? Somos de Cristo. No le pertenecemos a ningún hombre. Todos somos servidores. Todos somos simplemente vasos para ser usados por Dios. El tema central de esta lección dice: la unidad cristiana es una característica esencial de la iglesia local, saludable. Que la unidad, que estemos juntos, que sintamos lo mismo, que deseemos lo mismo. He venido en esta mañana para que Dios me administre, para que Dios me restaure, para que Dios me sane, para que Dios quite lo que me estorba, para estar delante de su presencia de Dios. Todo lo que impide, todo lo que me está estorbando, quiero que Dios lo quite. Por eso estoy aquí. Yo quiero que Dios me edifique, hermanos. Que Dios transforme, que Dios cambie, que Dios quite lo que no sirve de mi mente, de mi corazón, de mi cuerpo, de mi ser, lo que está impidiendo que yo esté bien delante de Dios. Le digo, ¿qué es lo que le digo? Un simple ejemplo, sencillamente como ejemplo. ¿Qué va a hacer el enfermo con el doctor? ¿Qué va a hacer? Hay enfermedad, hay dolor, hay aflicción, hay algo que le está estorbando. Va a ver al médico para que le ayude. Asimismo, yo vengo al templo para que Él me ayude hablando o sanándome espiritualmente. ¿Cuál es mi deseo? ¿Cuál es mi anhelo? Estar delante de la presencia de Dios. Que Él venga a curar, que Él venga a sanar, que Él venga a restaurar mi vida, pero espiritual. Esa es mi realimentación al venir a la casa de Dios. Que Él restaure, que Él me sane. ¿Qué dijo Jesús? Los sanos no tienen necesidad de médico, sino ¿quién? Los enfermos. Dice: yo vine a buscar y a salvar todo lo que estaba perdido. Yo vine a sanar a aquel enfermo. Yo vine a restaurar a aquel caído. Yo vine a perdonar a aquel que está viviendo en una vida pecaminosa. Es lo que vino a restaurar, a sanar, pero hablando espiritualmente. Por eso claramente Nicodemo no pudo entender la palabra que tenía que nacer de nuevo. Jesús le estaba hablando que tenía que ser renovado espiritualmente. Y él, su mente carnal, pensando: ¿cómo podré yo volver a entrar al vientre de mi madre y volver a nacer? Jesús le estaba hablando que tenía que nacer de nuevo, pero hablando espiritualmente, su manera de hablar, su manera de ser, su manera de vivir. No que naciera una vez más. Tenía que ser restaurado. Tenía que restaurar completamente su vida. Y no entendieron la palabra. Así hoy, aquí vemos, hermanos, cómo Pablo les habla sobre el edificio, sobre el lugar. Que es, ¿cuál edificio? Usted y yo somos el edificio. Usted y yo somos el templo. Usted y yo somos la iglesia. Ustedes somos los que Dios quiere limpiarnos, purificarnos, santificarnos, vivir en este templo. Este es el templo, dice el apóstol, donde mora el Espíritu de Dios. Y por eso les habla de diferentes maneras. Pero yo quiero que veamos la lección como empieza. Si alguna vez has sido parte de un equipo deportivo, probablemente haya escuchado el dicho: no hay un
yo. No hay un yo en el equipo. Todos somos uno. No hay un yo en el equipo. Sin embargo, muchos de esos equipos también tienen un premio para reconocer al jugador más valioso. Entonces, ¿quién recibe el crédito cuando el equipo tiene éxito? ¿Por qué se obsesionan y determinan quién contribuye más? Si somos un equipo, somos uno, es de todos. Recuerde, no todos tenemos la misma capacidad. Todos somos diferentes. Recuerde, Dios le da a cada uno conforme su capacidad. La parábola de los talentos es de gran ejemplo. A uno le dio 5, a otro le dio 2 y a otro le dio 1. El que tenía 5 trajo otros 5. El que tenía 2 trajo otros 2. El que tenía 1 lo escondió. Imagínense si al que le dio 1 le hubiera dado 5. ¿Qué hubiera pasado? Ahí se hubieran quedado. Por eso dice claramente, Dios no nos da más, hermanos, de lo que usted y yo no podamos hacer. Él nos da conforme nuestra capacidad. Él sabe qué es lo que podemos hacer. Cuando la prueba viene a tu vida y dice, ¿por qué a mí? Porque tú puedes salir adelante. Porque tú estás fuerte para vencer. Él no me va a dar más de lo que yo no pueda sobrellevar. Juntamente con la prueba, Él me da una salida. Y es lo que tenemos que entender. Y mucha gente, en vez de entender lo que viene a su vida, se enoja y se rebela en contra de Dios. Toman el lado equivocado. Tenemos que aprender y aceptar todo lo que viene en nuestra vida. Porque no estamos solos. Dios está con nosotros. Recuerde, Él dijo que Él se iría, pero dejaría con vosotros al Consolador, para que estuviera con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y si el Espíritu Santo estoy conmigo, yo salgo vencedor. El Espíritu Santo es Dios conmigo. Tenemos que entender todo esto, hermano, que no es la prueba, el problema, la dificultad. Tú sales adelante. Recuerda, pon tu confianza en Dios. No en el problema, no en la situación, no en el que te rodea. En Dios. Ahí está puesta nuestra confianza, en Él. Para una buena cena, dice, se requiere cooperación y coordinación. Personas que trabajan unidas por un objetivo común. Lo mismo sucede cualquier cosa que haga la iglesia para ver cumplida la visión de Dios para ese cuerpo de creyentes, que necesita cooperación y coordinación. ¿Para qué? Para llevar a cumplir la visión de Dios para el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Uno de los principales problemas de la iglesia de Corintios, en la que vamos a hablar en esta mañana, era la falta de unidad. Era el problema, la falta de unidad entre los creyentes. Pablo abordó la inmadurez espiritual de estos creyentes y su incapacidad para darse cuenta de que todo lo que tenían provenía de Dios. Y necesitaban recordar que era el campo de cultivo de Dios, el edificio de Dios y el templo de Dios. No que yo soy de aquí, yo soy de allá y aquel de quién. No, somos de Dios. No son propiedad de alguien más, somos y le pertenecemos a Dios. Primera de Corintios 3, que dice: de manera que yo, hermanos, no pude hablarles como espirituales. De esta manera les habla el apóstol Pablo.
sino como a carnales, como a niños en Cristo. ¿Cuánto tiempo tenía de que Pablo les había dado el mensaje y aún no habían madurado? Aún seguían con la misma situación, como tantos hoy en nuestros días. No han madurado. Están escuchando lo que dice uno, lo que dice el otro, que hable el mundo. Tú sirve a Cristo. ¿Quién te ha perdonado? ¿Quién te ha restaurado? ¿Quién te ha sanado? ¿Quién te ha bendecido? ¿Quién te ha cuidado? Es Dios, no el hombre. El hombre te critica, el hombre se burla, el hombre se ríe, pero Dios es fiel contigo. ¿Y cuántas veces nos vamos, nos rebelamos, nos enojamos por lo que uno y otro hace? ¿Qué culpa tiene Dios? La persona no te ha salvado. Él te ha salvado. Él te ha perdonado. A Él le vamos a ser fiel. Por eso dice, los creyentes de Corinto necesitaban darse cuenta de que formar parte de ciertos líderes o maestros mostraban inmadurez espiritual. Yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de Cefas, yo soy de este, yo soy del otro. Inmadurez espiritual. Yo soy de Cristo. Yo le pertenezco a Él. Yo le sirvo a Él. Igualmente usted le sirve a Dios, le pertenece a Dios. Para exponer sus puntos espirituales, mundanos, adultos y niños, leches, dice claramente, estaba decepcionado de que todavía tuviera que tratar con los corintios como si fuera gente del mundo y no nuevos creyentes. Enseñarles todavía el principio. ¿Qué es lo que necesitaban que hacer? El apóstol Pablo, por eso les habla y les dice, todos somos colaboradores de Dios. Todos somos siervos. Todos somos servidores. Por eso les dice, usando la analogía de un bebé, Pablo le recordó a los creyentes de Corintios cómo los había criado cuando llegaron a la fe en Jesús. Les había enseñado los primeros pasos, pero así como un bebé deja la leche para ingerir los alimentos sólidos, también estos creyentes debían de haber progresado espiritualmente. Y sin embargo, seguían iguales que cuando habían creído. Por todo se disgustan, por todo se sienten, por todo andan para allá y para acá. No, hermanos. Hay que madurar y hay que crecer y pararnos firmes en lo que hemos creído. Es un Dios de verdad. No es un Dios que está en una cruz. Es un Dios vivo. Es un Jesús resucitado que está sentado a la diestra de Dios Padre. La Biblia nos enseña que está atento, nos está viendo. Y aún conoce su corazón y aún conoce sus pensamientos. ¿Qué es lo que está pensando en esta mañana? ¿Qué es lo que hay en su corazón? Él lo sabe. ¿Qué le dijo Jesús andando en la tierra? ¿Qué caviláis en vuestros corazones? ¿Qué están hablando en sus corazones? ¿Qué decían ¿Quién es este que perdona pecados? Y ellos lo decían en su mente y en su corazón. ¿Quién es este que anda? ¿Quién se cree que perdona pecados? No pescados, pecados. ¿Y qué le dijo? Que es más fácil decirle a este hombre, tus pecados te son perdonados, o levántate y anda. Y sin embargo, no solamente perdonó, sino que también lo sanó. Amén. Tengo el poder y la autoridad del Dios Todopoderoso, porque soy el Hijo de Dios. Te levantas en el nombre del Señor. Toma tu lecho y anda. Tenía el poder, la autoridad, y ellos no podían ver la magnitud, la autoridad de Jesús. Nosotros solamente
solamente leyendo la palabra podemos atender y recibir ese gran poder de Jesús. Por eso dice, bienaventurados los que no vieron y creyeron. Claramente le dice el Señor Jesús, bienaventurado aquel que no vio y creyó. Pero Tomás, que dijo, si no metiera mi mano en su costado, si no pusiera mis dedos en sus manos, en sus clavos, no creeré. ¿Qué le dice Tomás? Mete tu mano en tu costado, mete tu mano en mis manos, tus dedos en mis manos, los clavos. Por eso le dijo, bienaventurado los que no vieron y creyeron. Y usted y yo solamente por ver esta palabra, por escuchar esta palabra, creemos en esta palabra, que es viva y es eficaz, más penetrante que toda espada de dos filos, que llega a quebrantar el corazón, el alma, el espíritu, los tuétanos, aún las intenciones del corazón. Es lo que hace esta palabra. Tienes tan gran poder. Si yo puedo declararlo día con día. Por eso Pablo se siente triste al ver que este pueblo de Corintios permanecía aún como niño, pudiendo ya ver crecido, tenían que seguir tomando leche. Por eso les dice, pero así como un bebé deja la leche para ingerir alimentos sólidos, también estos creyentes debían haber progresado espiritualmente. En vez de ello, revelaban su inmadurez espiritual mediante divisiones, celos y peleas. ¿Qué están enseñando? Inmadurez, divisiones dentro de la iglesia, celos y pleitos. ¿Qué enseña? Una iglesia inmadura, una iglesia que no ha crecido, que no ha madurado, sigue siendo niños, donde hay pleitos, celos, contiendas. Es lo que es una iglesia inmadura. No ha llegado a tomar el lugar que Dios quiere que tengan. Dios no quiere que permanezcamos como niños. Él quiere que crezcamos. Imagínense que su niño se quede niño toda la vida. Va a faltar usted y ese niño nunca va a crecer. Nadie le va a ayudar. ¿Qué va a pasar? Tenemos que crecer. Tenemos que madurar. Tenemos que aprender a defendernos solos. Y estos niños espiritualmente seguían porque había todavía divisiones, había pleitos, había celos. La unidad de la iglesia es a menudo un tema difícil de discutir. Deja o no lugar a diferencias en doctrinas, en prácticas que van más allá de los mensajes centrales de la Escritura. Las respuestas a estas preguntas no son fáciles, pero sí señala la necesidad de que los creyentes crezcan en la gracia y en el conocimiento de Jesús. ¿Para qué? Para que se parezcan menos a personas del mundo y más hijos maduros en Dios. Porque dice, hermano, ¿para qué voy a la iglesia? Para ser como este hermano. Sigue siendo ese hermano niño, no ha crecido. Se sigue comportando como uno de afuera. La gente lo critica. Esos hermanos, ese ni es hermano, mira lo que hacen. No, son hermanos, pero son niños. No han crecido, no han madurado. Se siguen comportando como el de afuera. Cuando no se encuentra, ¿o no ha escuchado usted? Y eso que va a la iglesia. Y eso que va a esto. Y esas me las sé de memoria. Cada rato me las platican. Mira, va a la iglesia y hace esto. ¿Vale? Son niños. No han madurado. Se siguen compartiendo. Por eso dice divisiones, celos, contiendas. No han crecido, no han madurado. Siguen siendo unos enanos espiritualmente. Para que me entienda. Pequeños, no crecidos. Hay que madurar. Hay que crecer. Hay que hacer algo en el Señor. Por eso dice, los cristianos deben ponerse de acuerdo sobre las convicciones fundamentales. Creo en un Jesús Salvador. Creo en un Cristo resucitado. Creo en un Cristo que viene por su iglesia. Creo en un Jesús que perdona pecados.
Creo en un Jesús que salva, que sana, que restaura, que bendice, que protege, que cuida. Creo en un Jesús que no hay otro camino hacia el Padre sino a Jesucristo. Es el único camino hacia Dios, Jesús. Si no estamos de acuerdo, ¿cuál es el fundamento? ¿En qué estoy creyendo? ¿En un Cristo crucificado? ¿En un Cristo muerto? Yo tengo que crecer. Por eso dice, pero más allá de esto, podemos entender la tolerancia con la diferencia en que las enseñanzas verificarán y cómo deberíamos vivir. Yo tengo que vivir conforme a su palabra, hermanos. Yo tengo que atender a sus mandamientos. Claramente, los mismos religiosos de aquellos tiempos le preguntan a Jesús, ¿cuál es el mayor mandamiento? ¿Y qué le dice Jesús? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todo tu ser. Y la segunda parte, y a tu prójimo como a ti mismo. Porque si amamos a Dios, respetaremos al prójimo. No haremos mal a nadie. No le faltaremos a Dios. Que dice, no tendrás Dios ajeno delante de mí. No robarás, no hurtarás. Entonces, si yo amo a Dios y amo a mi prójimo, no voy a tener idolatría, no voy a tener robar, no voy a tener que hacer todo lo que dicen los mandamientos. En esos dos mandamientos se encierra toda la palabra. Amar a Dios y al prójimo. Eso es lo que Jesús les enseñó. ¿Cuál es el mandamiento mayor? Amar a Dios y a nuestro prójimo. Porque no robamos, no hurtamos, no hacemos todo lo que dice los 10 mandamientos. Amando a Dios y a nuestro prójimo. Ahí encierra toda la palabra. 1 Corintios 3:5 dice, ¿qué pues? ¿Es Pablo o qué es Apolo? Servidores, por medio de los cuales habéis creído, y esto según lo que cada uno conoce, concedió el Señor. Yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Mire, la falta de unidad entre los creyentes en Corintios se debía en parte a su miope promoción de ciertos líderes sobre otros. ¿Qué había? Había líderes que decían que el pueblo, los gentiles, tenían que circuncidarse, seguir el pacto de la ley. Y otros decían, no es necesario. Entonces había desacuerdos. Por eso dice, Pablo explicó que este partidismo era divisiones equivocadas. Todos los creyentes son parte de la cosecha de Dios. Que está recogiendo. Por eso todos los creyentes pertenecen a Dios. Él levanta obreros para servir en su campo. Algunos pueden plantar la semilla, otros pueden esparcirla, pero es Dios quien hace crecer la semilla. Lo que los obreros hacían solo era productivo, porque Dios daba el crecimiento. Simplemente ellos predicaban. Por el crecimiento lo da Dios. ¿Cuántas personas, hermanos, usted conoce que han recibido la palabra, pero se han secado? No han crecido. Mire, ¿cuántas semillas usted ha plantado? ¿O cuánto les gusta plantar una planta, hermano? Porque hoy ya a las personas no les gustan las plantas, hermanos. Ya las mujeres no quieren plantar una plantita. Es trabajo extra que se están haciendo, estarlas cuidando, regando. Ya no quieren. Pero una plantita y una macetita, una plantita, ¿no? Yo todavía no saco las mías de adentro de la casa, hay que sacarlas ya. Para que les dé el sol, porque no van a morir sin sol. Pero necesitan, hermanos. Por eso dice, aquí vemos, hermanos, que Dios da la semilla.
Los servidores que somos nosotros sembramos la semilla, pero el que da el crecimiento es Dios. Usted puede plantar cualquier semilla, pero hay que cuidarla, hay que atenderla para que crezca. Por eso dice, hay diversidad de ministerios. Dios da a las personas diferentes dones para servir en su campo de cosecha, el tiempo que Él hace su parte para proporcionar el crecimiento. Hay una unidad de propósito en nuestro trabajo como siervo de Dios, el crecimiento de la iglesia. Servir a Dios requiere humildad. Debemos de reconocer que todos los que trabajan como siervos de Dios y es solo quien produce. Él es el que produce el crecimiento. Usted y yo somos servidores. Ni yo soy más grande, ni usted más grande. Todos somos servidores. Tenemos que entender esto, hermanos. Tenemos que aprender a valorarnos los unos a los otros. Ser fiel a Dios en lo poco, en lo que nos ha dado. Le digo, hermanos, hay mucha gente muy preparada, hay mucha gente que tiene conocimientos, hermanos, pero a veces prefiere andar afuera que servir a Dios. Hay gente que conoce la palabra y sabe cómo la entiende y la puede explicar, pero prefiere servir al mundo. Su corazón está lejos de Dios. Por eso tenemos que entender, cada obrero será recompensado según su fidelidad. Cada obrero será recompensado según su fidelidad, conforme su trabajo, lo que él haga. Vamos a ser recompensados. Sea mucho, sea poco, seremos recompensados. Cada uno individual. Usted y yo vamos a dar cuentas ante la presencia de Dios, mis obras sean buenas o sean malas. Yo tengo que dar cuentas a Dios. Por lo bueno, será recompensado. Por lo malo, seré castigado. Yo tengo que presentarme ante Dios sobre las obras sean buenas o sean malas. Yo tengo que un día dar cuentas a Dios. La mundanalidad se infiltra cuando los cristianos comienzan a exaltar a los líderes. Escúcheme. El pecado, lo mundano, se va infiltrando a la iglesia cuando comienzan a exaltar a los líderes. La adoración de héroes en forma de idolatría puede llevar a los creyentes a glorificar a sus siervos. Con demasiada frecuencia nuestro lenguaje revela esta forma de pensar inmadura. Este pastor construyó una iglesia grande. ¿Qué estás haciendo? Levantando al pastor. Ese evangelista dinámico salvó muchas almas. ¿A quién estás levantando? Al evangelista. ¿A quién tenemos que dar la gloria? A Dios. ¿A quién tenemos? Si Él no quiere, no vive. ¿Quién le da la vida a ese pastor? ¿Quién le da la vida a ese evangelista? ¿No es Dios? ¿Quién le da el don, la gracia, el favor, el talento, el ministerio? Es Dios. Y aquí, por eso dice, se infiltra la mundanalidad dentro de la iglesia cuando los cristianos comienzan a exaltar a los líderes, hablando, ese pastor construyó una iglesia bien grande, ese evangelista es bien dinámico, salvó muchas almas. Cuando olvidamos que todos somos siervos de un solo Señor y que la cosecha y el campo son suyos y el resultado será la desunión. ¿Cuántas iglesias las ha visto dividirse? Yo le digo, hermanos, yo he visto la iglesia dividirse muchas veces. Yo pensaba que tú te ibas a venir con nosotros. Así me decían a mí. Dije, a mí me salvó Cristo, no me salvaste tú. Y si él me dice,
es tiempo de salir, voy a salir. Pero no porque tú me lo dices. Ay, yo pensaba que nos apreciabas y que te ibas a venir con nosotros. Yo no te estoy corriendo, tú te estás yendo. A mí no me está corriendo el Señor. Esas eran mis palabras. A estas personas que venían con reclamos, porque se salían con un bonche de la iglesia y querían que yo me fuera con ellos. Dije, tú no me has salvado, tú no me has perdonado, y a ti no te tengo que dar cuentas. Yo tengo que darle cuentas a Dios. Esto es madurar en el Señor. Yo le digo, yo maduré muy joven espiritualmente. Yo sé en quién he servido. Y antes de tomar una decisión, yo consultaba con Dios. Yo le pregunto a Dios, ¿es tu voluntad? Yo estuve apoyando a un pastor por años, pero yo miembro en mi iglesia. Yo pedí permiso a mi pastor, le voy a apoyar este día y agua, tiempo de iglesia, acá estoy. Y cuando me necesite, termino allá y me vengo aquí, porque aquí Dios me ha plantado. Y el día que me dijeron, te necesitamos, le dije al pastor, hermano, ya no puedo ayudarle, la iglesia me necesita. Y empecé a enseñar en la iglesia cuando me necesitó, porque allí Dios me había plantado. Y mientras que Él no me saque, Él no me diga, es tiempo, no me puedo mover. Yo tengo que aprender a escuchar la voz de Dios, no la del hombre. Dice, maldito el hombre que confía en el hombre. ¿Dónde está puesta nuestra confianza? En Dios. Por eso dice, aquí vemos que cuando empezamos a levantar a los líderes, a exaltarlos, al pastor, al evangelista, al músico o a quien sea, un líder dentro de la iglesia, lo empezamos a levantar, estamos cometiendo un error, porque el que debe ser exaltado aquí es el Señor. Nosotros somos solamente siervos. Entonces empiezan las divisiones, los desacuerdos, y se comienza a dividir la obra de Dios. Y eso es lo que vino a hacer el diablo: matar, hurtar y destruir. Cristo vino para dar vida y vida en abundancia. Y el diablo vino para matar, hurtar y destruir. Quien destruye la obra es usado por el enemigo. Recuerden, quien destruye la obra es usado por el enemigo. ¿Somos instrumentos de Dios o del diablo? ¿Dónde está usted? ¿Queremos ser instrumentos de Dios o queremos ser instrumentos del enemigo? Somos. De nuestra boca no puede salir agua dulce y agua amarga. De mi boca no puede salir bendición y maldición. Una u otra. Es lo que nos enseña la palabra. 1 Corintios 3:9 dice la palabra: porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada. Yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. El campo de Dios, el campo de Dios, el edificio de Dios, es esta metáfora, porque es una metáfora, el campo o el edificio de Dios, ayuda a aclarar las bases de la vida cristiana. Los creyentes pertenecen ¿a quién? A Dios. Y llegan a la fe cuando Él hace que la semilla de su palabra crezca en nuestros corazones. Por la fe llegan a ser parte de la iglesia que Jesús está construyendo. Pablo no se dio terreno a quienes querían unirse bajo la bandera de un maestro o un líder. En particular, la gracia y el poder de Dios lo había permitido a Pablo hacer su aporte al poner los cimientos de la iglesia. Él empezó la obra, pero el que solidifica somos nosotros. Vamos a edificar. El cimiento está bien. Ahora, para levantar estas paredes nos toca a nosotros. La palabra está aquí. Los cimientos están puestos. Ahora, ¿cómo vamos a sobreedificar sobre estos cimientos? Por eso dice,
ningún otro fundamento permitiría que la iglesia fuera el templo santo de Dios en que Él habitaría por su Espíritu. Otros ministros que siguieron a Pablo debían de edificar sobre el fundamento evangelístico de la iglesia. Todos los que enseñan a los cristianos a creer y hacer deberían acercarlos a Jesús y fortalecer su fe en Él. Tenemos que aprender que cada uno de nosotros tenemos que fortalecernos en la fe en el Señor. Que nadie nos mueva, hermanos, en lo que hemos creído. Esta salvación tan grande, no descuidéis esta salvación tan grande que nos ha dado, hermano. Nos ha perdonado, nos ha liberado, nos ha restaurado. Hay que permanecer en lo que hemos creído. Lo más importante, hermano, hoy en nuestros días las religiones se separan. Hay tantas religiones. Por la base principal es la relación con Dios. Que yo tenga una relación con Dios. Que yo conozca a Dios. Eso es la base principal. Que yo le sirva. Que yo viva como Él quiere que viva. Conforme a su palabra. Conforme a sus mandamientos. Conforme a sus enseñanzas. Lo que Él quiere que yo viva. No a mi manera. ¿Le digo? Nos da toda una vida. La Biblia registra, hermanos, 70 años. Es lo que registra la Biblia. Son 70 años que le da nombre. Y dice, y con mucho esfuerzo y trabajo, 80. Pero hay unos que se han pasado de 80, hermanos. Ahí se han pasado 80, hermanos. Pero es por la gracia, el favor. Porque le digo una cosa, hermanos. El Señor nos ha prometido 120 años. Ahí depende de usted si lucha por esos 120 años. ¿Qué quiere pasarte? Es lo que Dios le ofrece al hombre, 120 años. Pero depende de usted y yo. Si queremos llegar a esos 20 años, viviendo una vida conforme a su palabra, que dice Dios, honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen aquí en la tierra. No respetamos a los padres, no les ayudamos, no hacemos nada por ellos, nuestros días se van a cortar aquí en la tierra. Porque la Biblia dice, hónralos a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen aquí en la tierra. Es lo que dice la palabra. No lo digo yo, lo dice la Biblia. Así que usted sabe. Usted sabe cómo vive. Por eso digo, la Biblia en Salmo 90 nos dice son 70 años y con mucho esfuerzo y trabajo 80. Pero hoy en nuestros días vemos de 85, 90 hasta 100 años. Y la Biblia dice, honra a tus padres, obedécelos, respétalos. Y tus días se alargarán aquí en la tierra. Pero ya sabe usted y yo qué hacemos. ¿Cómo vivimos? ¿Amén o no amén? Amén. Otros ministros que siguieron a Pablo debían edificar sobre el fundamento evangelístico de la iglesia, pero todo lo que enseñarían a los cristianos era creer en Él. Es lo que tenemos que enseñar, que crean en Jesús, en el Todopoderoso. 3:12 dice, y si sobre este fundamento alguno edificara oro, plata, piedras preciosas, madera, heno u hojarasca. ¿Cómo vamos a construir, hermano? ¿Cómo está nuestro templo? ¿Nuestro templo es de oro? ¿Nuestro templo es de plata? ¿Nuestro templo es de piedra preciosas? ¿O nuestro templo es de madera? ¿O de heno? Quiere decir, o de zacate, para que entienda. O de hojarascas, de cáscaras. ¿Cómo estamos construidos nosotros, hermanos? Mire, usted ha visto muchos cristianos que viene la prueba y se va. Se enoja, ya se enoja en contra, ya no sirve la iglesia. Yo estaba allá en el mundo, me iba mucho mejor que cuando empecé a servir a Cristo y se va. Son de genio y de hojarasca.
Han construido su templo con heno y hojarasca. Fácil se quemó y fácil se acabó. Pero ¿qué dice? El oro, cuando viene la prueba, cuando viene el oro pasado por el fuego, dice que se purifica. Se le cae toda la escoria, toda la basura, y el oro queda puro cuando viene el problema. Cuando tú estás construido y eres de oro, cuando viene el problema, vienen las situaciones difíciles, tú te vienes a purificar. Se va quitando todo lo que no sirve y permaneces fiel a Dios. Por eso dice, continuando con la fe, con la metáfora del edificio, Pablo describió una variedad de materiales que podrían utilizarse para edificar sobre el fundamento que es Jesucristo. Algunos eran lo suficiente valiosos para resistir los fuegos del juicio. El oro, la plata, las piedras preciosas, pero la madera, el heno y las hojarascas no pasan del fuego. Esas se queman. Por eso dice, algunos eran de suficiente valiosos para resistir los fuegos del juicio. Otros no tenían valor duradero y serían consumidos. El servicio es un valor fundamental del cristianismo y debe estar motivado por el amor y realizarse con humildad. ¿Qué les digo, hermanos? Les cuento la historia siempre yo, la viejita que cantaba en el coro. Toda la juventud aquella cantaba bien bonito. Y aquella viejita cantaba y lo desentonaba. Y los jóvenes se enojaban porque la viejita lo desentonaba. Se salía de tono. Pero cantaban ahí todos y estaba hermoso el servicio, la presencia de Dios. Pues un día la viejita se muere y se quedaron todos aquellos que cantaban bien bonito y empezaron a cantar y no había unción, no se manifestaba el poder de Dios con esas alabanzas y cantaban bonito, pero ¿sabe qué? Dios miraba el corazón de aquella ancianita, aunque no sabía cantar, pero lo hacía de corazón. Amén. Hoy en nuestros días, usted mira tantos ministerios, pero cantan porque saben cantar, no porque realmente aman a Dios. Tenemos que amar a Dios. Nos da un talento a dedicárselo a Él, no para vanagloria nuestra, no para sentirnos grandes que sabemos cantar. No, lo que Dios te ha dado, hazlo para su honra y su gloria. Todo lo que hagamos hay que hacerlo para la gloria de nuestro Dios. ¿Qué dice la Biblia? El que se humilla será exaltado, pero el que se exalta va a ser humillado. Tenemos que servir al Señor, como dice claramente, hermano, con humildad, con humildad. El servicio es un valor fundamental del cristiano y debe estar motivado por el amor y realizarse con humildad. Jesús es nuestro ejemplo en esto, en San Juan 13, 14 y 15. A medida que utilizamos fielmente los dones de Dios que nos ha dado en un servicio amoroso y humilde, podemos tener la seguridad de que va a perdurar y en lo que estamos construyendo va a durar. El versículo 1 de Corintios 3:15 son eleccionadoras. Las imágenes representan a alguien que apenas ha escapado de un edificio en llamas y pierde todas sus posesiones en el incendio. Puede que haya sobrevivido porque tiene poco o nada de valor que demuestre de que su vida marcaron una diferencia para la causa de Cristo. Hay que agregar valor o valores a nuestros servicios hacia Dios. Lo poquito o lo mucho que hagamos para su gloria. Que nos diga, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. En lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré.
Esta es la respuesta que queremos escuchar de Jesús el día que usted y yo nos presentemos delante de Él. En lo poquito has sido fiel, yo te pongo en lo mucho. Pero si en lo poco no somos fieles, hermanos, ¿usted cree que lo va a poner en lo mucho? Aleluya. No digan amén. Por eso dice claramente, pierde todas sus posesiones y queda creciendo. Puede que haya sobrevivido, pero tiene un poco o nada de valor que demuestre que su vida marcaron una diferencia por la causa de Cristo. 1 Corintios 3:16, hermanos, se reloj está cambiando rápido. Dice, ¿no sabéis que somos templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual soy, vosotros el santo es. Este cuerpo, hermanos, es el templo de Dios. Que dice, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Y si alguno destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual soy, vosotros santo es. Con el uso del plural, vosotros, en 1 Corintios 3:6, Pablo está explicando que la iglesia es un conjunto, es un templo para el Espíritu de Dios. Los creyentes están esencialmente unidos. Debido a esto, cada uno de nosotros es una piedra viva. Somos una parte, somos una piedra viva, puesta por Dios para edificar a su templo. Todos somos una piedra viva para edificación del templo de Dios. Note el crecimiento, intensidad del argumento de Pablo. En los versículos 12 al 15 explicó que un mal obrero sufriría una gran pérdida, pero aún así sería salvo, aunque fuera por poco. El versículo 17 deja claro que Dios destruirá a aquellos que destruyen su templo. El castigo es más severo. Y resulta, ¿con qué? Con la condena. Aquel que destruye el templo de Dios será castigado. Los falsos maestros, dice, estaban destruyendo la iglesia local en Corintios. Sus enseñanzas, su estilo de vida, estaban creando divisiones, promoviendo la inmoralidad y causando confusión sobre las verdades fundamentales de la fe cristiana. Estos maestros responderían ante Dios y serían rechazados por los creyentes que constituían el santo templo de Dios. Y usted va a ver, hermanos, en la próxima lección es un tema fuerte, hermanos, que no me gusta tomarlo mucho, pero pues aquí está y lo va a tener que tomar. Habla sobre temas fuertes, hermanos. Cómo enfrentar el pecado sexual en la iglesia. Es lo que había en la iglesia de Corintios. Es lo que se infectó en la iglesia de Corintios. Por eso Pablo viene y habla fuerte a la iglesia. Cómo siendo edificados, cómo habían crecido, fundados, tenían un buen fundamento, cómo no habían madurado, seguían comportándose como los de afuera. No había habido crecimiento, no había visto madurez. Por eso claramente tenemos que entender que estamos sirviendo a un Dios vivo y Él merece toda reverencia, todo respeto, hermanos. Tenemos que aprender a vivir una vida que le agrade a Dios, hermanos. Apartados de lo que nos sirve, del pecado, de la maldad, de lo que viene a contaminar. Por eso claramente dice, esta fe en Cristo, hermanos, esta fe en el Señor. Los falsos maestros estaban destruyendo la iglesia local en Corintios. Sus enseñanzas, estilo de vida, estaba creando divisiones, promoviendo la inmoralidad, causando confusión sobre las verdades fundamentales de la fe cristiana. Estos maestros responderían ante Dios y serían rechazados por los creyentes por venir a contaminar realmente la iglesia, destruyendo el templo de Dios, destruyendo aquellas piedras vivas que había allí. Porque cada uno de nosotros somos una piedra viva, hermanos. Somos parte de la iglesia en Cristo. Aquí, el otro grupo que está reunido aquí más adelantito, todos estos grupos que están aquí reunidos, somos parte de piedras vivas, hermanos, si realmente servimos a Cristo.
Hay muchas piedras vivas y tenemos que confortarnos, ayudarnos cada día a seguir adelante para formar parte del reino de nuestro Dios. El 3:18 dice: nadie se engañe a sí mismo. Escúcheme, nadie se engañe a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio. Porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios, pues escrito está: Él prende a los sabios en actuación de ellos. Y otra vez, el Señor conoce los pensamientos de los sabios, que son vanos. La última parte dice: anteriormente Pablo había dicho que los creyentes en Corintios son bebés espiritualmente, porque actuaban como personas mundanas. Escúcheme, eran cristianos, se habían convertido, tenían el fundamento, la palabra, pero vivían como mundanos. ¿Qué quiere decir esto? Vivían su vida pecaminosa todavía. No habían dejado lo de afuera. Como hoy en nuestros días, ¿cuántas iglesias han metido lo de afuera adentro? Han contaminado la iglesia. Han metido lo de afuera hacia adentro. En vez de limpiarlo, lo están metiendo y contaminando. Por eso dice, pensaban que el partidismo y la aprobación del poder revelaría la superioridad de su sabiduría. Pablo usó dos citas del Antiguo Testamento para ilustrar la necedad de la sabiduría del mundo mundana. La cita de Job 5:13 revela la impotencia de la sabiduría mundana para lograr los objetivos provistos. La referencia del Salmo 94:11 resalta el vacío y la sabiduría de Dios. El plan de salvación de Dios se ha cumplido en Cristo. El poder y la sabiduría de Dios. Al final del capítulo 3, Pablo le recordó a los corintios que su fe en Jesús significaba que todo le pertenecía a Él. El poder y la sabiduría de Dios. Al final del capítulo 3 dice, Pablo le recordó a los corintios que su fe en Jesús significaba que todo le pertenecía a Él, dando que cada uno de nosotros pertenecemos a Dios y a los demás. Nunca debería haber rivalidad o competencia basada en los líderes humanos, porque como menos. ¿Por qué conformarse con menos? ¿Por qué arriesgarse a perder todo por pequeñas divisiones que socovan la visión de Dios para su iglesia? Es triste, hermano, pero que haya la competencia entre líderes, que haya competencia entre iglesias, es triste. Recuerde, estamos sirviendo a un Dios vivo, todos. Estamos sirviendo al mismo Dios. No hay un Dios aquí, un Dios allá, es uno. Simplemente Dios conoce el corazón del hombre, conoce nuestra vida, conoce nuestros pensamientos, conoce nuestro caminar, conoce nuestro levantar, conoce todo. ¿A dónde huiré de su presencia? ¿A dónde voy a ir? No puedo huir de su presencia. Ahí donde yo me escondo, ahí está Dios. Me voy para Europa, ahí está Dios. Me voy para África, ahí está Dios. Me voy para Asia, ahí está Dios. Me quedo aquí, aquí está Dios. Por eso no puedo huir de la presencia de Dios, hermano. No me puedo esconder de Él. Donde quiera que yo vaya, ahí está. Él me mira y Él conoce mis pensamientos. Él conoce mi corazón, Él conoce mi vida. Por eso es necesario que vivamos en unidad. La unidad es una característica esencial de una iglesia local y saludable. Resulta
resulta de una sólida comprensión de la fe cristiana y requiere esfuerzo para vivir cada día. Si nos consideramos hijos de Dios, en lugar de asistentes a una iglesia en particular, tal vez la unidad sería más fácil para nosotros. Hijos de Dios y no solamente un asistente a la iglesia. Yo voy a la iglesia. No, yo soy un hijo de Dios, lavado por la sangre del Cordero, quien perdona mis pecados. Yo he sido lavado por la sangre del Cordero. He sido renovado, restaurado por su sangre. Por eso tenemos que entender, nuestras oraciones deben ser que todos comprendamos esta preciosa verdad. Somos de Cristo, somos del Señor, y a Él solo servimos y a Él solo seguiremos. Nada me debe de mover. Yo solamente tengo que aprender a permanecer en Dios. Mirar cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Vivir juntos en armonía. Hay que crecer, hay que madurar. Yo soy del Señor, yo sirvo al Señor, y todo lo que usted haga, haga para el Señor. Él se lo va a recompensar, Él se lo va realmente a pagar, y bien. Yo no, Dios sí. Yo no pago, Dios sí paga, y bien. Amén. Póngase de pie conmigo, hermanos, en esta mañana. ¿Está contento? Amén. Gloria a Dios. Bendito Dios. En esta mañana yo vengo delante de tu presencia. Yo vengo a darte gracias, Padre, por todo lo bueno y maravilloso que has sido. Gracias, Señor, porque sabemos cada uno que estamos aquí, Señor, que es importante congregarnos, que es importante escuchar la palabra, que es importante ser edificados, es importante, Señor, crecer cada día para tu honra y tu gloria. Te pido, Dios, que pongamos nuestra mirada en el autor y consumador de nuestra fe, que es Cristo Jesús. Que no miremos al que está a nuestro lado, a la derecha o a la izquierda, al frente o atrás, que pongamos nuestra mirada en ti, porque nuestra fe está puesta en el autor de nuestra fe, que es Jesucristo. En este momento, Padre, te doy gracias por cada uno que vino esta mañana. Te pido que bendiga su vida, su familia, su hogar, su trabajo. Todo lo que hagan sea bendecido y sea prosperado. En este momento, Padre, te pido la bendición del Padre, la bendición del Hijo y la bendición del Espíritu Santo sobre cada uno de ellos. En el nombre poderoso de tu Hijo amado, que es Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén.